Hola Vicente, ¿cómo estáis? Bienvenido. ¿Qué tal, Félix? Muchas gracias. La verdad, bien contento de estar acá. Creo que es entretenido poder compartir historias de emprendimiento. En especial una startup más nueva como Cherif, una startup con cierto seniority como Dubemint. Así que muy contento. No, estamos en las mismas etapas. Oye, una breve intro, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste al mundo del emprendimiento. ¿Cherif es tu primer emprendimiento? Cherif es mi primer emprendimiento. Participé activamente en el de mi hermano en su momento como director. Yo trabajé 11 años en inversiones, desde los 20 hasta los 31, por cosas de la vida que es definitivamente un capítulo completo. O sea, te ataca un interludio que conocí a mi jefe, que era un belga, cuando me atropelló en su auto y yo en bicicleta. Y ahí me metí al mundo de inversiones. Y siempre tuve el bichito de emprender. Siempre hice a los 30, voy a emprender. Me voy a partir el lomo de los 20 hasta los 30 para emprender, para agarrar todo el conocimiento. Y hice una carrera muy buena. No para sacar las plumas de pavo real, ni mucho menos, pero a los 27 ya tenía una sugerencia de inversión a cargo mío. Y ya llegué a administrar más de $1 billón en diferentes instancias de inversiones alternativas. Y este bichito de emprender dije, pucha, me siento como el galgo que sigue al galgo que sigue al conejo. Si el primer galgo no raca al conejo, que vendría siendo el sueño, yo como segundo galgo tampoco era para el conejo que el sueño de otro galgo. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero ser el primer galgo que sigue a su conejo, quiero ser la persona que se levanta todos los días para perseguir su sueño y no el de otra persona. ¿Y cómo nace Cherif? ¿Fue alguna necesidad que detectaste en esa etapa o era algo que estuviste mirando en paralelo? Cherif nace, es bien entretenida la historia. La acomodé un poco para el mundo startup, pero acá vamos a hacer open keyboard y la voy a contar tal cual. Estábamos en el 2019, corría el año 2019 y yo me iba a Europa un mes, ¿ok? Y ahí trabajaba en deuda privada, en Frontal Trust. Y había una inmobiliaria del norte, que cuando yo estaba en Europa debía haber pagado los intereses de la deuda que teníamos con ella. Y no los pagó. Entonces dije, uy, qué raro, hay algo raro acá, no está pagando porque siempre nos había pagado como relojito suizo. Y de repente empezamos a averiguar, y uno de mis ex jefes jugó un partido de squash con un ejecutivo bancario y le dice, oye, ojo, que esta inmobiliaria está con harto problema financiero. Y como nos juntamos con ellos un mes, imposible, o sea, conversamos con ellos, nos sentamos con los socios, revisamos su información financiera, pero es que no es la inmobiliaria como tal, es la constructora que le presta servicio al Servio, al Servicio de Vivienda y Urbanismo. El Servicio de Vivienda y Urbanismo no le ha pagado 700.000 UF en estados de paga. Entonces le está sacando la plata al lado inmobiliario para poder subsistir. Y le sacamos el informe de morosidades y nos dimos cuenta que tenía 4.000 millones más o menos morosidades pendientes de pago. O en morosidades, obviamente. Y ahí dije, chuta, ¿cómo puede ser que haya habido un partido de squash para enterarme de esto? ¿Cómo no tengo una plataforma que me haya avisado o algo que me haya dicho, oye, ojo, que se está hundiendo esta inmobiliaria? Imposible, o sea, la plata de terceros se podría haber ido al tarro si es que no hubiese estado ese partido de squash. Claro, algo tan sutil como tener esa llegada directa. Exactamente, o sea, si no tenía el número de la persona, si no se jugaba el squash, este ex jefe mío nunca hubiese llegado a puerto y saber que esta inmobiliaria tenía problemas. Cuento corto, dije, nos juntamos con la inmobiliaria, pues pudimos recuperar de los $15 millones, recuperamos como 10 con pago a la inmobiliaria y ahí vino el estallido social. Y ahí el estallido social se le cerraron todas las puertas inmobiliarias para refinanciarse y tuvimos que recuperar la otra parte con una póliza, gatillando la póliza que va a garantizar este financiamiento. Y dije, chuta, imagínate si no hubiese estado ese partido de squash, hubiese sido otra la historia porque después la inmobiliaria quebró. Pidió su quiebra a finales de ese año y después ya quebró, se reorganizó y todo el tema. Pero dijimos, chuta, imagínate $15 millones a la basura. A la basura. O sea, no hacer un due diligence. 6 años. Lo hicimos al principio, pero su situación empeoró posteriormente. Cuando le prestamos plata, claro, estaba muy bien al principio, pero se metió fuerte en el negocio Servio y ahí empezó a perder plata. Claro, porque no tenía la liquidez para poder subsistir en el proceso de la construcción de los proyectos con subsidios. Entonces dije, voy a armar una plataforma que te monitoree en todo momento y que te avise cuando haya un cambio en la situación de tus clientes. Perfecto. O tus deudores, o tus proveedores, o tus arrendatarios, para evitar este mal rato del vaso de agua fría, que uno hace las cosas bien, pero que te llegue un vaso de agua fría o un balde de agua fría, de oye, ojo, esta empresa con la que estás haciendo negocios quebró.
y que puede ser la empresa con la cual apostaste todo tu crecimiento el día de mañana, pensando en alguna pyme, etc. Y ahí dije, ok, voy a partir con este proyecto, que era algo etéreo, no tenía nombre, no tenía nada. Hice un PowerPoint simulando que era una plataforma. Y me junté con 5 empresas, factoring, 3 factoring y 2 fondos de inversión. Y dije, mira, voy a armar una plataforma que hace esto, ¿te tinca? Oh, está buenísimo, no existe, ya. Y después contratamos una diseñadora y ese PowerPoint pasó a una plataforma ya cliqueable, Claro. pero que no hacía nada por detrás, una plataforma dummy. Y dije, uy, está buenísimo. Y dije, ya sabéis que voy a aprender a programar. Y aprendí a programar, me metí en unos cursos de Python, Python for Everybody, de Udemy. Y llegué hasta el nivel 3. Ahí le puse el hola mundo y todo el tema. Y después me dije, ok, ya, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Así que decidimos contratar a alguien en diciembre del 2020. Y ya en mayo de 2021 ya me independicé y contratamos un equipo y ahí tenemos lo que tenemos hoy en día como Cherif. Qué impresionante eso que decís tú de la importancia de monitorear a los clientes en el tiempo. Uno cree que las personas o las personas jurídicas o las empresas son o no son de una manera, no sé. Uno se deja guiar por mucho prejuicio, como decías tú, como no, si esta empresa se ve sólida, nos reunimos con ellos hace un mes, tenían las tremendas oficinas. Y a mí me ha pasado siempre toda historia de porrazo que he escuchado entre conocidos o entre amigos de súper empresarios que les iba muy bien y que de repente hicieron un mal negocio. Ajá. Está lleno como de y ese mal negocio que no es que se metió con un gallo conocidamente turbio, si por algo te metiste con la empresa que te metiste, pero Ajá. las cosas de repente van mal y uno es el último en ponerse en la fila. Nos pasa a nosotros también con el software de cobranza, que decimos lo importante de mantener como clara la relación y actualizada, como en el fondo como que me deban poco o tener poco en la calle para saber rápido si la persona tiene problemas para pagar o no. Así es, así es. Y pasa mucho, han empresas que parten con resultados muy sólidos. O sea, tengo un cliente de Cherif ahora que lo cerramos hace poquito, a fines del año pasado, porque fue una empresa que le empezó a ir muy bien en pandemia. Está relacionado al mundo de repuestos de celulares, repuestos de cosas, de aparato electrónico, y en la pandemia tuvo un boom. Y el problema es que gastó mucha plata en inventario. Claro. Y después no pudo vender ese inventario, pero el proyecto era muy lindo, había abierto 5 sucursales a lo largo de Chile. Y de repente, chuta, nos empezó a pagar una factura, lo cargué en Cherif, un poquito de ICOM. Oye, ¿en qué estáis? No, nos ponemos al día. Ya me pagó. Después se atrasaron 2 facturas. ¿En qué estáis? Y en Cherif uno iba viendo cómo iba empeorando su situación, que al principio estaba en verde, sin riesgo, y ahora está en riesgo crítico en Cherif. Claro. ¿Por qué? Oye, ya no. Y mi hijo, tengo demasiado inventario que no puedo vender y no puedo pagarle a los bancos, no puedo pagarle. No, y la gente siempre cree que va a ir a la rueda y que otro banco le va a prestar o le va a rescatar porque en el fondo tiene activos para validarlo, etc. Pero ahora no, claro. Ahora que está en riesgo crítico. Los bancos están mucho más reticentes a entregar plata porque el riesgo ha subido. Pues realmente la actividad económica acá ha caído considerablemente. O sea, se espera un crecimiento del 1,8 según el Banco Mundial y según el Banco Central 1,25 mínimo hasta 2,25, y las tasas de financiamiento están altísimas. Entonces muchas empresas apostaban al financiamiento como salía, las cadenas de pago, ¿no? Y se rompió toda la cadena de pago. Y muchas empresas quebraron, no malas decisiones, sino que eran muy dependientes del financiamiento, en principal las constructoras. Y lo podéis ver en Cherif, que con la pandemia las tasas subieron mucho y la constructora que se iba financiando al UF+3, UF+4, chuta. ¿Y esa tasa dónde quedó? Ya están al UF+10, UF+12. Y claro, que ese efecto dominó que de repente es de un mercado que ni siquiera está relacionado con el mío, pero le pega a mi cliente y al cliente, y así me llega el coletazo finalmente. Y con data de Cherif hemos visto, porque revisamos las quiebras cuando se suben al Poder Judicial antes de pasar al boletín concursal, y los casos de quiebras de reorganizaciones y liquidaciones voluntarias, hay por lo menos 20 proveedores en promedio relacionados. Claro. A una empresa que pide su organización. Se va para adentro con los otros. Y le pega el coletazo a todos, pues un efecto dominó heavy, pues ese proveedor incumple con otro, y así uno va entendiendo, chuta, wow, le abrí la llaga a esta empresa para hacer negocio, y ahora me doy cuenta que financieramente está mal, pero ya no puedo cerrar la llave porque ya tengo la plata sobre la mesa, claro. ¿Cachai? Entonces ahí es donde uno te puedes proteger un poco más. Oye, yo
tomaste, o sea, hablaste como de un pseudo semáforo, en el fondo cuando un cliente está en verde y luego pasa a un estado crítico. ¿Qué indicadores tú destacás o qué indicadores mira Cherif cuando hace negocio con otros clientes, cuando es proveedor de alguien? ¿Cuáles son los factores determinantes? Yo sé que yo he visto el informe de Cherif y tiene miles de cosas y es muy muy completo, pero ¿cuáles son las, no sé, 4 o 5 cosas que tú destacarías y que se pueden ir monitoreando en el tiempo y que en tu experiencia han ido cambiando? Te diría que Cherif, el credit scoring de Cherif, nace del conocimiento que tenía yo de la ley de quiebra. Cuando una empresa o persona quiebra, se establecen prioridades de pago. Y en donde los activos, que pueden ser los autos, las casas, etc., se venden, el inventario que pueda tener, y se empieza a pagar en cascada a diferentes partes relacionadas a la empresa en quiebra. Perfecto. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque la primera relación de pago son los trabajadores, los impuestos, los liquidadores. Entonces, una primera señal de una empresa que está insolvente es cómo le va pagando las previsiones a sus empleados. Y eso lo puede monitorear Cherif. Claro, aparece si la hay mora, atraso en las previsiones, por ejemplo. aparece las moras previsionales presuntas y aparece también las infracciones previsionales. Que está la mora previsional presunta, que dice que se presume que que no se le pagó, dado que no figura un pago en Previred. Claro. Y están las infracciones previsionales, que pasa a un segundo plano, que vendría siendo las de estas moras previsionales presuntas. Efectivamente hay algunas que no se pagaron y que se informan al boletín laboral. O sea, por ejemplo, el mismo empleado alegando que el empleador no le está pagando... ¿Qué es la AFP? La AFP es la que le alega que no le están pagando las previsiones de todos estos trabajadores. Ya, perfecto. Y no se las pagaron y efectivamente por contrato no se ha terminado el contrato y él sigue pendiente. Entonces la primera señal para una empresa, cualquier persona se comporta un poquito diferente, la relación de pago es la misma, pero es raro que una persona tenga empleado. Si es que se aumenta ese bolo, esa cantidad de previsiones de moras presuntas, es una primera señal. Porque quiere decir que se baja tu capacidad de recibir como proveedor el día de mañana. Claro. Porque la primera parte va a pagar a empleados. Exacto. La segunda parte, que son la prioridad 2 y 3, diría yo, es la de los créditos hipotecarios y los créditos prendarios. Que ahí siempre los bancos figuran con un gran lote en las quiebras. Y muchos de esos tienen garantía hipotecaria o prendarias. La garantía hipotecaria son los bienes muebles y las garantías prendarias son a los muebles. Perfecto. O sea, a las casas y a los autos, por ejemplo. Entonces ahí hay un bolo para ver qué nivel de financiamiento tiene la empresa en los bancos. O si algún banco le está declarando alguna morosidad, es más grave que si un proveedor se la declare. Claro. Porque el banco también va a pelear contigo ese monto de plata que cae en la cascada. Perfecto. Entonces lo primero laboral, cómo está laboralmente. Lo segundo está cómo está bancariamente. Y en tercer lugar son los balistas, que son los que se pagan después de haber pagado estas otras prelaciones. Que son todos los proveedores. Puede ser un Duemin que le presta un servicio a... Y eso es si aparece en DICOM. Claro. Por alguna factura. O alguna si factura en paga. Y esos montos van creciendo, quiere decir que más es la cantidad de deudores, o sea, de acreedores en este caso, que están pidiendo el pago a la empresa para poder recuperar su plata, la factura. Es impresionante ese punto porque nosotros hablando de análisis de riesgo con nuestros clientes, muchos de ellos miran el DICOM. Que el DICOM ni siquiera en el boletín comercial completo donde, no sé, está Imacofi o qué sé yo, Experian, que te muestra lo de los bancos, que ya es un segundo orden que podría atacar. Pero nadie está mirando el primero. Y el primero es como el gran predictor. El otro día hablábamos con un conocido que trabajó con una empresa que él se dio cuenta que no le estaba pagando las cotizaciones. Y mes siguiente no le pudieron pagar el sueldo. Mes siguiente él renunció y obviamente todo lo que conlleva este problema. Y ahí, desde adentro, me dijo, o sea, la empresa estaba en serios problemas económicos. Los bancos no tenían idea porque ellos seguían pagando como... En el fondo muchas veces estas empresas la hacen al revés. Echan mano a la posibilidad de dilatar este pago con buenas o malas intenciones o las que sean, pero no le fallan al banco, que es donde más están expuestos en alguna cuota, y a los proveedores los tratan de apretar un poquito, pero hasta que no los meten a DICOM, como que en el fondo van jugando ese juego. Entonces es muy difícil darse cuenta hasta que es muy tarde. Pues está muy bueno eso de poder ir monitoreando, especialmente la parte, nunca lo habría pensado, la parte de la, ¿cómo se llama?, del Previred y las obligaciones. Y ahí le pegaste el palo al gato, porque las empresas lo que más cuidan, la bancarizada, es su relación con los bancos.
Es que es lo único que las va a poder sacar del hoyo. Exactamente. Si es que están viendo que se les viene difícil. Entonces, cuando uno saque un boletín de morosidades comerciales y ve a algún banco publicándolo, probablemente ya se le empieza a hacer la puerta porque ya todos los bancos saben que no está pagando. Claro. Entonces, lo último en dejar de pagar son los bancos. Y cuando ya pasa ese umbral, ya se le pone costa arriba. Empiezan a haber activos personales, financiar sus propiedades, sus casas para poder sacar algo más de caja. Pero, pucha, tiene que haber un cambio bien fuerte de rumbo para que la empresa subsista después de ese hito. Yo he tenido buenas y malas experiencias. Antes yo te comentaba, yo tenía un software para hoteles, bueno, y los hoteles se vieron bien golpeados en la pandemia. Y en particular es un rubro también que es difícil, o sea, al igual que los restaurantes, son pocos los que logran establecerse por más de décadas y aparecen hoteles, luego se fusionan, se venden, etc. Y me pasó con el proceso de quiebra 1, que bueno, nos dimos cuenta ya cuando teníamos acumuladísima la factura y no teníamos nada que hacer, y nos llega una carta en el fondo diciendo que están en un proceso de organización, y nosotros nos preguntábamos ¿qué acciones podríamos haber hecho antes? Porque de alguna manera ahí ya no nos queda nada que hacer. Como que nos dijo, mira, tienen dos opciones, le estamos dando esto a todos los proveedores, obvio que inscríbanse acá, lo hicieron de buena fe, no es como que un gallo que se escondió. Nos dijo, oye, mira, esto el proceso lo va a llevar esta empresa y les va a ofrecer opciones. Y nos ofreció, no sé, pagar el 50% al tiro o pagar el 100% de la deuda en cómodas cuotas, X años, cómodas cuotas, etc. No nos quedó otra que lo otro, igual a nosotros mejor tener el flujo. Pero siempre me quedo la bala pasada. Si hubiera tenido Cherif o si hubiese sabido antes, ¿qué acción puedo tomar yo de antemano? Porque ya le había emitido la factura, ya le había prestado el servicio. ¿Qué puedo hacer yo antes o qué casos hay visto que con esta información se ha vuelto accionable? Si tenía alguna anécdota. Nosotros tenemos a la fecha, te diría que unos 7 casos de éxito en la página web. Y varios de esos de diferentes industrias. Una empresa logística que nos dijo, yo gracias a Cherif recuperé el 50% de lo que va adeudado una empresa que se fue a quiebra. 50% eran 25 millones de pesos. Mi hijo, pucha, Cherif me avisó 8 meses antes que quebrara la empresa, que estaba con problemas. Y pasó a riesgo sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio. ¿Y cómo muñequeó la empresa para que le pasaran los... Le corté las líneas. Perfecto. O le pedí pago en efectivo, pago up front. Perfecto. Entonces le decía, ok, págame el 50 al contado y el 50 a crédito. O no te vendo más. Entonces, porque le quería vender más, pero lo importante en los negocios que eran por falta de flujo caja, no que eran por falta de facturación. Yo te puedo facturar 1.000 millones a ti, pero nunca voy a pagar 1.000 millones de pesos. Exacto. Porque si, ¿por qué te los voy a pagar? Entonces esta empresa dijo, ok, les voy a cortar las líneas. Y digamos, le empiezan a recuperar y te bajo la línea. Y si me quieres seguir comprando, le pido pago al contado. Perfecto. Entonces ahí tenés tú el sartén por el mango y recuperó el 50%, pagando un ínfimo monto de esos 50 millones de exposición. Y recuperó 25 y sé que los otros 25 lo voy a recuperar, pero en 6 años. Claro. Que es lo que hace ahora la empresa en reorganizarse, en pedir todo. Pero por lo menos yo tengo 25 millones de los 50 en mi caja. No, porque lo otro es que tu facturación con esa empresa, pues como tú decís, muchas veces me importan los que son mis clientes más grandes y en el fondo también que tu facturación con ellos se vaya a cero también es perjudicial. Lo importante es cómo continúo transitando, por decirlo así, al filo de la navaja, porque tampoco es 100% cierto que se van a ir a la quiebra. Como que en el fondo lo que tú nos das es una noción de que hay que un poco apretar las condiciones y estar un poquito más cubierto, pero no cortar relación. Claro, eso hay dos instancias, porque ahí tenéis la primera, que es la parte del monitoreo en Cherif, que es justamente para monitorear los que son clientes. Probablemente tenemos la parte de consulta en Cherif, que en Cherif tú puedes cargar un root y saber cómo está antes de hacer negocio con él. Y así hemos rechazado 3 clientes por eso. Gente que llegaba con historias, que no puedo firmar por mi empresa porque soy extranjero, y efectivamente en un gallo de Londres soy extranjero, entonces mira, lo va a firmar esta empresa que es familiar mío. Y cargamos la empresa, nos salen los socios en Cherif que desarrollamos y ese se llamaba como John Benetton, ponte tú a ponerte un nombre, y la otra se llamaba como Claudia Muñoz. Y dije, chuta, pero para que sea familiar tuyo o hermana tuya, que nos decía, ya debe tener al menos un apellido en común, po. Claro. No, si es que una hermana como más simbólica, ya aquí huele a gato muerto.
Dijimos, entonces, ¿sabes qué? No te puedo vender el servicio porque eres una persona natural que va a firmar una empresa de estética el contrato, que no conoce nada del servicio, que también manejamos data privada, pues manejamos data de las universidades comerciales, data no es pública, es privada. Entonces ya un gallo que parte con esta, no sé si mala intención más que mentira, es un gallo que no quiere pasarle tu servicio tampoco. Claro. Y dice, chuta, el gallo el día de mañana, no sé, pues puede cargar a la TAM y puede tener información de la TAM que podría usarla para comprar acciones, ponte tú. Porque te salen las demandas, te sale harta información que muchas es pública, pero la recopilamos en 5 segundos está una edición completa como está. Exacto. Digo, preferimos pasar. No, y también como tú das el ejemplo de tú siendo fundador, evaluando a una persona que te huele a gato encerrado, pero es diferente cuando, no sé, ya tu empresa está establecida, tenía un área comercial y esa área comercial tiene meta. Quiere meter para adentro al cliente a como dé lugar. Si uno no establece un control mínimo a través de seguir estos pasos, el vendedor por él mete la mayor cantidad. Si topó para adentro. Nos ha pasado un montón que las áreas de finanzas, que más bien en el área que tocamos nosotros es la de crédito y cobranza. Y el crédito antes de la cobranza. Como las empresas se preocupan de hacer crecer. Y un poco tienen en todo momento la presión por darle más crédito a esta empresa que nos va a pagar, que en el fondo lleva 6 años con nosotros. Y como los criterios o las anécdotas que nos han contado terminan siendo como el viejo que lleva 15 años trabajando en la empresa y que los conoce, entonces más o menos como abuelo pájaro, y en base a una confianza de lo que ya pasó, toma decisiones de si ampliarle o no la línea de crédito. Terrible. Y eso hoy día, o sea, en un mundo tan cambiante como el de hoy, donde todo está conectado con todo, casi que si que era un proveedor en China, casi que le puede pegar un coletazo a un agricultor en Chile y eso puede romper una mini cadena de pagos de una región, no sé. Estoy inventando. Sí, no, pasa. O sea, así tal cual ha pasado, la pandemia pasó y se vio en muchas empresas. Exacto. Y creo que es de enorme valor un poco cómo se conectan esas dos áreas. Se diría que, o sea, mismo Cherry obviamente no queremos ir con casa herrero, cuchara de palo, pero en Cherry también nos ocupamos para evaluar clientes y así hemos rechazado. O sea, tenemos un equipo comercial de 5 personas, más otros de marketing y otros de data analyst, y hemos rechazado contratos, por muy atractivo que suene, el plan que firme, por admisión. O sea, digo, oye, todos tienen que cargar, y así también ocupan ellos, aprenden a usar y a vender mejor la plataforma. ¿Qué aspectos te dicen rechacemos este negocio? Empresas que llevan menos de 12 veces creadas y que no te cierra el círculo, porque Ya, eso podríamos repasar, ese checklist. La otra vez me hablabais de los que crean muchas sociedades también y que parecen ser muy grandes. Exactamente, hay varias señales de gente que crea la sociedad o que todavía no ha creado las sociedades, que están con un plan de hacer algo, o que crean muchas sociedades, no sé, crear más de una sociedad en menos de 3 años es una señal de alerta, y una misma persona natural. Y tenéis varias otras cosas que van saliendo, una empresa no bancarizada también, que tampoco no te queda poca historia en el banco. Chuta, como que todos apuntan a eso. Entonces, si una empresa que vende X plata y no tiene ni un peso en los bancos, entonces ¿cómo ha construido todo esto? Y te van saliendo muchas dudas de cosas que no te van calzando al analizar el perfil, que obviamente son 11 años de experiencia en inversiones. Claro. Pero que te dicen, oye, ojo, aquí pasa algo, no es tan maravilloso como dice ser. Claro, eso es lo bueno, porque también yo siempre lo tomo como herramientas de navegación. La otra vez hablábamos, nosotros tenemos un comité de compliance que básicamente tenemos que analizar los casos, los clientes que subimos porque manejamos plata de terceros y trabajamos montados sobre los bancos, etc. Y surgen casos, pues y de repente uno se asusta, como no sé, mi cliente tiene una causa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cerrarle la cuenta? O tiene algún problema con un banco, tengo que pedirle todo el contado al tiro, ¿cómo no entrar en pánico para el otro lado? ¿Cómo saber ocupar estas herramientas de navegación? Un poco. Sí, es bien. Depende mucho de la industria. Ponte tú, tenemos de cliente a constructora, tenemos clientes a fondos de inversión, a factoring. Entonces depende mucho del sombrero que uno se ponga. Si es que uno que está buscando un proveedor, si uno está buscando un cliente, si uno está buscando un deudor, si uno está buscando un arrendatario. Claro. Porque esos 4 sujetos, posibles sujetos de negocio, tenés que analizarle cosas diferentes. Por ejemplo, al proveedor
te interesa que esté al día con los temas previsionales. Porque tú eres el cliente. Entonces tú como cliente le vas a pagar a él y sabes que si tú le dejas de pagar puede afectar al proveedor, pero tampoco quieres que los problemas financieros del proveedor te repercutan a ti como cliente. El proveedor, la inmobiliaria, los chanchitos, y el cliente, una constructora abierta en bolsa, para entender la magnitud. Claro. Entonces ahí, cuando el proveedor te interesa que esté pagando las previsiones al día, que no tenga demandas o que no tenga morosidades por competencia tuya, porque quiere decir que está teniendo incumplimientos, ¿cachai? Y ahí uno va viendo por ese lado de cómo va, y también cómo está bancariamente, que tenga la suficiencia para poder aguantar el contrato que firmó contigo, y sea la solvencia, que sea suficiente los recursos que tiene y sea solvente para mantenerse en el tiempo. Entonces esa es por la parte del proveedor laboral, judicial, y un poco su apertura, qué tan buena relación tiene con los bancos, porque en muchos casos te piden boletas de garantía, te piden cosas así para asegurar los contratos. Por otro lado, si es cliente o si es deudor, que el deudor es un tipo de cliente finalmente, en el caso de los bancos, los factoring, ahí ya la decisión es mucho más completa. Este gallo me debe plata. Y si yo siempre le digo a los clientes con los que he hablado, que me han pedido consejos, les digo, ponte siempre en el peor escenario. Si esta empresa o persona quiebra, ¿en qué parte de la prelación de pago me quedo yo como contraparte suya? Dado el contrato que tengo, dado si es un crédito hipotecario, dado si le presté plata para comprarse un auto y es un crédito prendario, dado si soy un proveedor simple y llanamente, para dimensionar. Si es que esta persona quiebra mañana, ¿cómo quedo parado yo? Y ahí uno también puede pedirle garantía, oye, pagamos el contado, etc. Entonces ahí es donde agarra más protagonismo la visión completa de Cherif, en proveedores también, pero en clientes ya es confiar que esta persona me va a pagar a futuro. En el caso del proveedor es confiar que esta empresa va a ser capaz de entregarme servicio a futuro, pero yo le pago, que me dé un buen servicio. Entonces ahí la demanda agarra fuerza, pero en el otro caso es confiar que me va a poder pagar, que es mucho más sensible porque tenéis que ver las demandas, si tiene demanda con otros bancos, las morosidades, el tema previsional, ver qué activos tiene. También entregamos los vehículos, los bienes raíces del perfil, para entender ya, este gallo me está pidiendo un crédito de 1.500 millones de pesos. Chuta. Y no tiene ningún auto, no tiene ni un departamento. Es raro. Es raro, o sea, no creo que lo tenga todo en bitcoins. O algún activo de tener si me está pidiendo un crédito y vende todo lo que vende. Entonces ahí te empezáis a hacer el doble clic y empezáis a investigar. Realmente Cherif te hace la apertura para que te salgan todas las preguntas, para que el cliente se quede tranquilo. Y después confirmarlas, obviamente, en la misma conversación. Uno puede hacer un doble clic, claro, que saltó. Y si es que en la conversación hay incongruencia, mejor pasar. Exactamente. Cuesta pasar. Entonces ahí a tu pregunta es, si hay una demanda donde se ha demandado, pedirle un contexto. Hay muchas empresas que demandan para asustar también. Claro. Que te dicen, oye, no me está pagando, tengo esta factura de 50 años, o liquidación forzosa. Le pidieron la liquidación forzosa a Walmart. Bueno, claro, por 500 millones. Y ya está solucionado. Ahí está Factoring antes, pero había otro, o sea, 7 Cumbres, perdón. Pero había otra empresa que le pidió, pero se solucionó, se dio por liquidar. Pero la liquidación forzosa es un arma, y es fuerte la pistola en la cabeza, porque sale en el Poder Judicial y lo sacamos en Cherif, entonces te informa, oye, le pidieron su liquidación forzosa, y talentáis. Pero obviamente una empresa como WOM no va a quebrar por 500 millones de pesos. No. Y una liquidación forzosa que se concreta. Entonces, lo más importante es tener la comunicación con la contraparte. Si te levanta la señal Cherif, habla con ellos. Oye, esta demanda laboral, ¿por qué se generó? Esta demanda civil, ¿por qué se generó? Claro. Oye, este proveedor, me pasó una vez, un cliente me llamó y me dijo, este gallo le debía como 800 millones de pesos a una empresa financiera. Y fue como, chuta, aló, ¿qué le digo? O sea, hago negocios con él, llámalo y pregúntale por qué se han hecho. Y era por un crédito que el sistema lo reportó moroso porque llegó al vencimiento, pero estaban repactando el crédito, no alcanzó a caer dentro de la vigencia y cayó moroso y lo publicaron, ¿sabes? Pero al mes después ya estaba solucionado el caso. Claro, la persona que actúa de buena fe te va a tener una explicación razonable. Y los chantas empiezan con esas cuestiones medio raras. O sea, dan vuelta y vuelta y después desaparecen. Sí, me ha pasado. Oye, para ir finalizando, quería que comentaran un poco por qué salieron con Lumium. Perdón. Y un poco los beneficios que pueden experimentar los clientes mutuos que tengamos ahora a futuro. Con Duemint, yo te diría que fue un amor a primera vista. Un amor a primera vista fue como...
Y no es amor de primera vista que uno pilla a las 4 de la mañana, así, Claro. cuando pierde la esperanza, sino cuando uno pilla en la entrada de la fiesta. Eso. Porque tiene una trayectoria impecable, diría yo, tiene una buena atracción, Dudemint. Soy cliente de Dudemint y sé cómo funciona y lo que hace. Y no, nos pasó harto en reuniones con clientes que nos decían que tenían Dudemint. Entonces como que Dudemint, si le conectamos Cherif, antes de empezar a conversar y mucho menos, decían, tendríais todo el círculo redondito porque Dudemint hace cobranza y con los que no te están pagando lo investigáis y ahí veis qué medidas tomar. Exacto. Entonces juntáis el hambre con las ganas de comer porque tenéis toda la parte de cobranza manejando Dudemint y ese porcentaje, ese 15-10% que tal vez no te pague por ese motivo, tal vez hay un 1% que ya se va a castigar, pero ese 15% Cherif te puede dar la tranquilidad de cómo poder reaccionar. Sabéis que este gallo está bien, está sano, entonces tal vez no le llegó el correo de la factura. Claro. O sabéis que este gallo está con problemas, recupera esto y corta la línea y no le facturéis más. Claro. Entonces como que se cierra todo el círculo de cuando se emite la factura, cuando se recupera con Dudemint y Cherif. Entonces ve algo que una parte que ustedes complementan muy bien lo que nosotros tenemos y viceversa. Exacto. Me encanta eso de que nombraste al final, de qué acciones tomar, porque las acciones no son gratis, en el sentido de, bueno, por un lado tomar una acción judicial tiene un precio claro, pero por otro lado, no sé, pues tomar un tono más fuerte con tu cliente o tu cliente estrella, si querís, puede tener un costo de roce en la relación. Y hacerlo a pito de nada, tal vez el cliente está más atrasado porque está desordenado o porque yo le mandé mal la orden de compra o trato de agotar todas las otras instancias, pero en el otro caso tú me decís métele la pata al acelerador porque este gallo en verdad está en problemas, voy con todo, hermano. Claro. Cambio el tono y voy con todo. Y lo otro que creo que queda afuera, pero lateralmente es muy bueno, que es tener la tranquilidad de que alguien está monitoreando también mis carteras constantemente. De alguna manera, yo tengo muchos clientes que en vez de porque este servicio no existía, así que he combinado cómo va a salir ahora, en vez de hacer eso, lo que hacían es, bueno, me da lo mismo, aseguro la cartera. Y me gasto Claro. todo, y no todos caen en el seguro y no tienen el 100% de la cartera asegurada. Sin embargo, como dicen, las pocas veces si me pasa estoy asegurado. La verdad es que No es tan así. no es tan así, porque les pasa pocas veces y cuando te pasa se dan cuenta de las cláusulas y los cachos que significan. Entonces, bueno, por lo mismo nosotros también por el otro lado fue como esta unión que se dio también y el lanzamiento que ya descargaron un par de usuarios, ni siquiera lo hemos lanzado y lo dejamos ahí como dando vueltas, ya se descargaron un par de informes, pero pronto vamos a poder ver esos informes y bueno, para los que quieran probar Cherif, aunque no tengan Dudemint, habíamos conversado ahí que podían tener algunas consultas. Sí, pueden tener. Nosotros tenemos un demo, en la práctica somos unos fieles creyentes de vivir, de efectivamente cargar un par de root con que hayan problemas, a ver cómo están. Nos pasó esta semana, o sea, una anécdota, una empresa que cargó una empresa que era proveedora de servicios de transportes de ella, y resultó ser que esa empresa tenía dos proveedores más que son de esta misma empresa que eran relacionados. O sea, eran tres empresas que crearon negocios en paralelo. Había un y estaban el mismo servicio, pero licitaron de tres formas diferentes. Y más encima había un trabajador de la empresa como socio. No, de la empresa Que estaba probando el demo. Y se dieron cuenta en una reunión de 10 minutos. Cargaron el root y se vio toda esta vuelta. Ya se quedaron babeando. Entonces, en ese sentido, la mejor manera de conocer el potencial de Cherif, ya sea Dudemint o directamente el Cherif, es un demo donde puedan cargar 5 root y puedan entender cómo están esos 5 root que te tienen medio complicado, medio problemado. Perfecto. En el mismo video les vamos a dejar el link para que puedan entrar ahí a Cherif y probar directamente esos root. Y bueno, obviamente invitadísimo a utilizar Dudemint, a utilizar Cherif en conjunto, va a estar dentro de la plataforma. Ahí vamos a estar haciendo un webinar para explicar todo en más detalle. Bueno, Vicente, muchas gracias hoy día por toda la explicación, por todas las anécdotas concretas que nos diste y nada, pues esperemos que salga todo muy bien para Cherif, que lo venimos siguiendo también desde hace harto tiempo y
le vemos mucha orilla en este mundo cada vez más digitalizado. Vamos, Duvepin, vamos, Sheriff, muchas gracias. Y ha sido un placer estar con usted hoy día. Gracias, chao.